Ahí está. La regla de oro de la gestión cultural de riesgos e impactos, ¿cuál es? No voy a decir yo cuál es. La regla de oro es como, ¿qué concepto ordena la gestión cultural de riesgos e impactos? Cuando tenés que definir acciones para un programa de gestión de la cultura, ¿cuál es como conceptualmente la regla ordenadora? Es el contexto determina el comportamiento de los individuos. Ya hace 40 años que esa es la regla de oro en el estudio de la cultura de diferentes disciplinas, pero en seguridad de proceso está fuertemente instalado eso. Lo ves en los congresos, lo ves en todos lados. El contexto determina el comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo, en términos de un programa de evolución cultural, queda de lado. Tipo, vos pensás en el impacto colectivo. Igualás o usás de forma intercambiable la palabra cultura, la palabra grupo y la palabra contexto. ¿Cómo se redondea esta regla de oro? Que bueno, son los líderes los que determinan ese contexto. Por eso el liderazgo es el atributo o la dimensión central de la gestión cultural. Entonces, programa de cultura, hace 10 años esta conversación no estaba saldada. Esa está saldada hoy. Que es tipo, contexto determina comportamiento, intervengamos el contexto. Si vas a hacer un programa de cultura, trabaja el contexto. Si estás trabajando con individuos porque les haces coaching, porque les haces desarrollo individual, no necesariamente estás trabajando temas de cultura. Dicho lo dicho, y por sugerencia de nuestro queridísimo Víctor Colucho, que te saludamos, Víctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido una vez más. Gracias. Víctor sugirió que conversáramos un poco alrededor de este libro, el libro Liderazgo 360, equilibrio racional y emocional efectivo, de Carlos Sosa, que nos decía Víctor hoy que tiene 3 ediciones. Para redondear y que puedan decir si están o no de acuerdo con la intro, pensé esta intro sobre que el contexto como concepto ordenador de cualquier plan de cultura, bla, porque este libro no habla de contexto, habla de individuo. De hecho, trae cosas como el ADN del líder. Entonces, algo que me parece complementario a los temas de cultura es, bueno, vamos a hablar de un libro que no aborda al líder como gestor de cultura, sino como un individuo capaz de influenciar sobre otros. ¿Está bien más o menos la intro sobre lo que cuenta el libro? ¿Qué opinan? O el abordaje, en líneas generales. Sí, en líneas generales coincido con el abordaje, me parece que va por ahí, habla de ADN, habla de ADN de líder como rol, ADN de líder como persona, haciendo como esa distinción y conjugándolas las dos para poder sacar un perfil de lo que es el líder en equipos de trabajo. Me gustó, o de alguna manera me gustó, me parece que retoma como grandes consensos el libro, que ya están. Uno de ellos es, porque yo decía, ¿por qué liderazgo 360? A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo que te está diciendo es el líder como gestor de un otro en toda su humanidad. Completo. Claro, reconoce al otro como mucho más allá de un tipo que tiene que hacer lo que vos decís, porque la jerarquía ordena. Dice, el líder 360 es aquel que es capaz de mirar. Y me queda la sensación cuando se abordan este tipo de conceptos es como lo difícil que es de definir el ser humano. Porque vos decís, bueno, sí, está bien, intelectual y emocional. Pero es difícil como captar todo lo que hay atrás de esas palabras en una única dimensión. Porque las personas estamos somos tan inabordables, de alguna manera, Claro. que querer decirle mental y emocional, bueno, no sé si eso describe. De hecho, me acordaba de Goleman, que es como el gurú de las emociones. Sí. Goleman instala en el mundo empresarial el alerta de... No, para él no fue una alerta, fue como un descubrimiento científico de, si dejas afuera el mundo emocional, estás en el horno. Y además investiga y dice, los líderes que llegan al alto nivel llegan porque no dejan de lado esta parte, ¿no? Y yo pensaba, de hecho, como en la grafía del libro, que está como dividido corazón-cerebro, y también alguien podría decir, en términos de la complejidad, el mundo emocional en realidad es como tanto más amplio, ¿no? Es como una especie de iceberg y nuestro intelecto ahí tratando de llevar las cosas hacia el orden. Entonces como que busca, en principio el planteo es ese, sin ese equilibrio no funciona, digamos, te quedás sin una pierna, ¿no? Creo que es un poco la idea, la línea general. De hecho, el autor habla bastante de lo que es gestión emocional, inteligencia emocional y trae mucho
de ese libro cuando trata y habla sobre las emociones. Pausa. Me tomo un minuto para pedirles que por favor se suscriban al canal. Más de la mitad de las personas que ven el contenido de Brainstorming cada semana no está suscripta. Y que den un like, ya que esas dos acciones, que no cuestan prácticamente nada, nos ayudan mucho a posicionar los contenidos. Gracias. Seguimos con la programación habitual. Me gustó una idea, porque claro, cuando tu mirada es las personas son entidades más completas, no solo la persona del trabajo a la que le pido algo y tiene que pensar, sino vamos a abordarla en toda su humanidad como podamos. Sí. Vienen una serie de atributos positivos a ese tipo de liderazgo. Pues también tenés el liderazgo que dice, mira, yo necesito obtener resultados, voy a llevar a un grupo de personas a obtener estos resultados a las trompadas, y digamos, que no me se importa cómo. Vuela y, Acá tenés como otra concepción del líder, que es el líder que mira a un ser humano en toda su humanidad y lo lleva a conseguir resultados. Entonces aparece esta idea de el líder como responsable de potenciar personas. Que no hay que dar por hecho que el líder tiene que potenciar a alguien. Puede ser un líder que no potencia a nadie, por eso te habla como un propio estilo. Yo decía, claro, el líder que potencia a alguien es un líder que necesita que la persona obtenga resultados motivada, que no es lo mismo que obtener resultados sin motivación. Claro. ¿Por qué? Porque la motivación te lleva a trabajar bien, el trabajar bien te hace tener resultados, los resultados te dan motivación. Es como, es como un círculo virtuoso. La gente motivada en general obtiene resultados porque decanta. Sí. Digamos que, no digo la gente entusiasta, digo la gente motivada, ¿no? Sí. Él lo que plantea en el libro es que para poder cumplir con los objetivos que fueron acordados, el líder debe influenciar para motivar. Y la manera de influenciar para motivar es conociendo a las personas. Conociendo a las personas emocionalmente en los roles que cumple ese individuo, pero no en lo laboral, sino en el rol de padre, en el rol de hermano, en el rol de futbolista, en el rol de... Entonces, conociendo todas esas partes de la persona en sus roles, va a conocer desde la parte emocional y va a poder influenciar de mejor manera. Entonces, cuando habla de ese liderazgo 360, es yo te planteo los objetivos desde la racionalidad, desde lo que tenemos que cumplir como equipo, pero además te voy a influenciar o voy a influenciar en ese cumplimiento del objetivo conociéndote más como persona. Bueno, por eso habla de un reconocer a otro en toda su humanidad. Después tiene dos conceptos, uno que me parece como más desafiable y otro que me gustó mucho más. Uno es, dice, liderar implica horizontalidad. Y yo creo que es desafiable que liderar implique horizontalidad. De hecho, me parece que liderar, a ver, ¿qué cosas seguro tiene que tener un líder? La capacidad de mostrarte una visión. Por ahí visión es una palabra como muy corporativa, pero la capacidad de ser alguien que pueda mostrarte un futuro que no está plasmado hoy y hacia el que vas. Sí. Eso como bien una habilidad del líder. Independientemente de sus modos, es alguien que tiene la capacidad de decirte, che, vamos hacia allá. Y ahí aparece la competencia también, porque definir hacia dónde ir... La competencia en el sentido personal. La competencia es decir, che, no alcanza con que vos seas un líder que dice vamos para allá, porque además tenés que tener toda la asertividad que te da la competencia, el conocimiento, la expertise, etcétera, de poder decir efectivamente para allá es el lugar al que hay que ir. Y no estoy hablando solo de líderes de negocio, pueden ser líderes de sector. Sí. Vos estás liderando un área de sustentabilidad, si decís vamos para allá es porque tenés que tener entendimiento de cómo los procesos se conectan uno con otros, sí. Etcétera. Entonces, eso de que liderar implique, una cosa es que favorezca, o que haya líderes que favorecen la cosa horizontal. No es necesariamente liderar implica horizontalidad, porque pensar en la visión implica competencia. Entonces, vos, ¿con quién tendés a tener un vínculo horizontal? Eso te iba, perdón. ¿Con quién en principio? Iba a problematizar la palabra, porque yo digo, ¿qué es horizontalidad? Porque puede haber cierta horizontalidad respecto de distancias que no creás, pero se mantiene el expertise técnico. Quiero decir... Bueno, las organizaciones son... Como que tiene dos caras la horizontalidad. Bueno, ¿no? Las organizaciones son jerárquicas necesariamente. Sí. Por eso organigrama. implica claro. que alguien tiene conferido
un don de mando sobre otro, vamos a ponerlo Sí, brutalmente, sí, digamos, ¿no? Ahora, si yo tengo conferido la toma de decisiones sobre otras posiciones, ¿por qué voy a liderar con horizontalidad? Bueno, porque la competencia se iguala. La horizontalidad aparece cuando las competencias se igualan. Si yo tengo muchas más competencias que vos, tengo más entendimiento, tengo más claridad y además tengo el rol delegado, bueno, la horizontalidad es difícil. Ahora, si los dos tenemos el mismo nivel de competencias, es más fácil ser horizontales. Bueno, es muy buena la apreciación que haces. De hecho, en el libro hace referencia a la visión del líder, hace referencia a la comunicación, menciona que como la mejor manera de comunicar es pudiendo conocer a la persona. Cuanto más conozcamos a la persona, mejor comunicación vamos a poder tener desde el vínculo. Y hay un punto que, en función de esto que vos decís, en la nivel de competencias, como para poder horizontalizar, habla de la delegación. ¿Cuándo el líder delega? ¿Cuándo es conveniente delegar? Y menciona que alguien delega cuando el trabajo que hace la otra persona es lo mismo que hago yo. O sea, yo voy a delegar, esto es lo que menciona el autor en el libro, es yo voy a delegar cuando en quien delego hace el mismo trabajo con el mismo resultado que yo. Y lo ato a esto que vos decís de la competencia. No sé si polémico, porque vos delegar también tiene que ver como con la confianza, ¿no? Que vos tenés en alguien a partir de competencias. Obvio, pensando un poco en el cumplimiento de los objetivos, es decir, hace lo mismo que yo, tengo confianza en él, asociado al cumplimiento de este objetivo, delego. Y tranquilo para que va a cumplir, ¿no? Y ahí donde traigo esto que vos decís, la competencia. Bueno, como la parte horizontal del liderazgo, en un principio tiene que ver con bajar y estar al mismo nivel, justamente para tener ese, pensando en la jerarquía, ¿no? Esto que vos decís de las organizaciones, tener esa relación y ese vínculo para poder hablar de igual a igual y delegar asociado a la confianza, ¿no? Quiero hacer un comentario más. Dale vos, Lucho, sobre jerarquía. Sí, estaba pensando que tiene un matiz la palabra también horizontalidad, o podríamos proponerlo acá, que es en términos de que los problemas son tan complejos, lo hemos comentado, esto de liderar intersectores, o es tan complejo todo que a veces tu posición jerárquica en una organización igual te requiere que tengas interlocutores horizontalmente que a lo mejor están en el campo porque conocen más de ciertas cosas. Eso se da literalmente con el departamento de geología. Exacto. Y a eso me refería con que quizá ese es un sentido positivo de la horizontalidad que no rompería la jerarquía en el fondo, sino que tiene que ver con como interconectar saberes que están como muy dispersos, ¿no? En ese sentido. Estoy completamente. Hofstede le decía distancia de poder, ¿no? Claro. Como culturas que achican la distancia de poder. Decía, los latinos somos de distancia de poder alto, llenos de símbolos de estatus. El jefe tiene la oficina más grande, el auto más caro, etcétera, digamos, ¿no? Sí. Eso marca distancia. Dice, mientras la distancia de poder sea más corta, mientras se vuelva más horizontal, más confianza, por ende, mejores resultados. Quiero abordar un punto más, con lo cual me gustaría cerrar el tema de la posición que ocupa. ¿Qué palabra estamos usando? ¿Delegación o competencia? No, jerarquía. Jerarquía conectada a visión. La jerarquía viene con la responsabilidad de definir una visión. Sí. ¿No? Si vos tenés la jerarquía otorgada, o sea, liderás un sector, con eso viene la idea de que tenés que decir para dónde vamos. Sí. Lo cual trae un punto muy interesante, que es ocupar una silla. Cuando digo ocupar una silla es tener la tarjeta que dice que sos el líder, implica que experimentás cosas nuevas, experimentás cosas de la posición. Sí. Con lo cual vos necesitas experimentar ese rol en ese lugar para poder desarrollar la visión. Porque no es que cualquiera puede desarrollar una visión, no. Además de tener la habilidad, necesita tener la silla. Es como que viene todo junto. Necesitas la materialidad de la posición para poder ponerte en situación de desarrollar una visión. Porque a veces dicen, no tiene la posición, pero lidera igual. Claro. No, necesitas darle la posición. Porque con la posición viene todo el universo de ideas que vos podés desplegar. No es lo mismo pensar
sabiendo que vos podés concretar cosas que pensar Que no, que- y saber que no tenés el poder de fuego, Sí. digamos. Claro. Después un concepto, no sé si polémico, otra vez voy a usar la palabra desafiable, es que todos tenemos un líder interior, Ajá. que es una idea que ha circulado, Sí. digamos. Me gusta cómo plantea, porque te lo lleva, te acorrala y te dice en realidad todos tenemos un líder interior y sabemos eso porque en situaciones límites vemos cómo desplegamos una fuerza que cuando no estamos en situaciones límite no desplegamos. Si a eso le decís liderazgo, está bien. En sentido muy amplio. En sentido muy amplio todos tenemos un líder interior. Pero me hizo pensar en lo siguiente, que es, todo el tiempo nos encontramos nosotros en nuestro ejercicio profesional con personas ocupando roles de liderazgo sin habilidades para liderar. Mucha, infinidad de veces. No es que Absolutamente. alguna vez nos pasó que vimos a alguien Ajá. ocupando un rol de liderazgo sin habilidades de liderar. Entonces la pregunta que yo me hacía, digo, es ¿por qué las personas ocupan roles de liderazgo sin esas habilidades? Digamos, ¿no? Entonces decía, claro, ¿por qué es deseable ocupar un rol de liderazgo tipo en la organización del capitalismo moderno? Digo, claro, tiene dos aspectos que hacen directo a la autoestima. Primero es más plata, Ujú. tipo literal, creces el organigrama, tu salario es más alto, Ajá. y el segundo es más estatus. Entonces es muy difícil resistirte. Si te van a dar más plata y más estatus y te vas a sentir mejor, porque plata y estatus hacen a tu autoestima, y son infinitas la cantidad de psicólogos que dicen todo lo que hacemos lo hacemos para tener más autoestima, Sí. es muy difícil negarte a un rol de conducción o no desearlo, Ujú. incluso sin la más mínima habilidad ni actitud. Porque yo pensaba en lo siguiente, digo, a ver, ¿cualquiera puede aprender a liderar? Me hacía esta pregunta y yo me la respondía y digo, cualquiera que lo desee puede desarrollar habilidades mínimas de liderazgo. Sí. Si tenés el deseo, podés. Pero hay mucha gente que no lo desea, pero no le queda otra porque quiere el estatus y quiere la Sí. cosa de autoestima. Entonces, todo esto me llevaba, me tiró para allá la idea de todos tenemos un líder interior. Ujú. Es como, no sé si todos tenemos un líder interior, pero seguro todos deseamos ser líderes por todo lo que viene añadido Ujú. Sí. con el liderazgo. Y tenía una idea más, pero se me fue. Igual está muy bien la diferencia, porque en general, y sobre todo en la industria, ¿no? Se puede ver mucho que te ponen ahí, en general por tus competencias. ¿No? Tipo, sabe lo que hay que hacer, mínimo. Con- No competen- por tus aptitudes. Competencias técnicas. Sí, Exactamente. Entonces, Sí. claro, después- duras, como duras. dice. Entonces lo que trata de integrar es, che, pero Vamos. mirá que, y lo vemos todo el tiempo, tipo, no puedo hablar, no sé, no puedo hablar con su equipo, no sé. ¿Por qué? Bueno, se pone, dice algo, no le entienden y se pone pone nervioso. nervioso y se le acaba Sí, la paciencia. claro, claro. Luego decís, che, Arreglar, en claro. general, incluso el clásico de que por un buen perfil técnico y una buena trayectoria te dan la posición y ahí viene la Y frase, arruinaste perdimos el- un buen jefe y, no, ¿cómo es? Ganamos Perdimos un buen técnico y tenemos un mal jefe. Exactamente, eso es como muy recurrente. Y está bien, tipo, bueno, estás ahí porque además de los símbolos de estatus y el estatus real y los ingresos, etcétera, te dan la posición. Y otra cosa que hemos conversado, no hay mucho tampoco. Es muy claro. O sea, tipo, che, mira, esta es la gente con la que he venido creciendo. ¿Quién te parece que va Sí. acá? Y va fulano. ¿Viste? Porque tampoco hay mucho, porque pasa eso también. No, pero está bueno también pensar en esta distinción de. Porque ponemos en la misma balanza, más allá que dentro de la jerarquía el jefe debe liderar. Ujú, total. Debe decidir. Por eso, en la jerarquía debería el jefe, quien está puesto ahí y tiene un equipo a cargo, debería Liderar. liderar. Sí, A ese perdón. equipo. Sí. Claro. Bueno, lo cierto es que no siempre ocurre eso. Muy frecuentemente no. La mayoría de las veces no ocurre. claro. Entonces, mencionando lo que decía Luis, te pongo ahí por tu competencia técnica, tu competencia dura. Bueno, la competencia blanda, ¿cuándo la desarrollas? Si la desarrollas alguna vez, ¿no? Claro. Pensaba, recién cuando te lo escuchaba decir otra vez, tomamos poca conciencia del peso que tiene el símbolo, los símbolos de estatus Ujú. por ser un gerente y la recompensa económica. Es demasiado peso para las personas como para resistirnos nomás a la idea de si quiero o no quiero ser líder. Sí. ¿Quién se resiste a esa idea? Me voy a traer a la mesa otra vez a mi amigo los geólogos.
mi burbuja favorita Sí. adentro de Oil and Gas. Porque me acuerdo que un geólogo una vez dijo una frase extraordinaria en un taller. Le dijo, ¿por qué los geólogos nunca somos CEOs? Lo traía, era una discusión entre geólogos, Sí. entre todo el departamento de exploración, y el tipo les hizo pensar en por qué no éramos CEOs. Por supuesto, está. Pero era una retórica, o sea, ¿sabía? No, lo planteó como una discusión genuina. Ok. ¿Por qué te estoy hablando del Pudiendo- el vicepresidente, el de alto nivel? sí, Y entre paréntesis decía pudiendo serlo. Él decía, ¿por qué nunca se da que un geólogo es Claro, CEO? sí. ¿Entendés? Como, Y eso- ¿qué nos falta? Ok. Por eso digo que era genuina. Además, es como hacer brainstorming con ingenieros, son los mejores. Son tan ordenados para pensar Claro. que la técnica que le propones la ejecutan. Sí. Y como me había gustado, y una de las cosas que se dijeron, y por ahí la estoy como refraseando un poco, pero era porque no necesitan disputar el espacio económico. Si vos tenés un buen geólogo, le podés dar otros incentivos sin darle gente a cargo. ¿Cuántos geólogos te dicen, mirá, me encanta todo, yo quiero ganar más y no quiero liderar a nadie? Porque no me interesa liderar en lo más mínimo, pero como el de estatus está compensado a full, porque Bueno. si te va a poner el dedo arriba del mapa y te va a decir perfora acá, Claro. bueno, medio como sobre todo en operadoras más chicas, el rol del geólogo es importante, el geólogo líder sobre todo, importantísimo, pero no tiene que venir acompañado por el estatus del rol, porque no lo quieren. Claro. Porque el otro símbolo de estatus, que es el económico, le tenés que pagar, porque además se va, Sí, claro. digamos. Son Bueno, muy muchas solicitados. organizaciones tienen una Y en lo que es niveles organizativos, en donde se compara los mismos niveles personal que tenga gente a cargo que lidere contra los especialistas. O sea, están al mismo nivel Ujú. claro, económico. Pensando en eso, decía, entonces, ¿qué tiene que tener el líder? Que no es el caso del especialista. Me anoté 3 cosas. Dije, actitud proactiva. Es muy difícil tener un líder que no tenga una cabeza proactiva. Sí. ¿Viste? Que no esté cómodo ante escenarios de incomodidad. Sí. Tiene que ser alguien que sea capaz de ponerse incómodo y empujar en la incomodidad. Vamos a decirle proactividad a eso. Semanticemos así. Capacidad estratégica. Sí. Tiene que ser alguien con la capacidad de abstraerse y poder imaginar un futuro que no existe. Eso lo hemos visto en artículos. Sí. En alguno del Harvard Business Review. Necesitas un tipo que sea capaz de pensar lo que no se ve hoy. Y la otra que puse, y esta sí, la tomé acá de nuestro amigo Sosa, de Liderazgo 360, es, puse la capacidad, la habilidad de impulsar y conectar a las personas. O sea, no solo tiene que ser alguien que sea capaz de estar incómodo y traccionando en lugares donde las cosas no están hechas o resueltas. Poder definir un norte, sino sacar como, y acá lo cito a Carlos, sacar como una mejor versión de las personas Exacto. y además conectar los puntos en términos de Steve Jobs. Ujú. ¿Viste? Esto va con esto. Claro. Entonces lo junto acá. Y eso te lo da la silla porque para poder conectar puntos tenés que estar sentado un poquito más arriba. Los puntos a este nivel no se ven como, No, y como además fichas en un tablero. y además- Desde arriba ves puntos que podés juntar. Y si tenés la estrategia presente o la visión, esos puntos tendrían que concurrir. Viste que como en el nivel en el que estás no ves ciertas cosas de la estrategia y no puedes armar esas conexiones. Pero es que ¿no? tiene En ese todo el nivel. sentido del mundo. Por eso necesitas darle la jerarquía a la persona. Porque si no tiene el tablero acá, y a esta altura vos ves fichas, ves como una línea horizontal. Si al tipo lo sentás en una silla más alta, lo dejás ver jugadores desde arriba. Tengo un punto más. ¿Estamos para un punto más? Sí, Yo por tengo favor. uno más Dale para vos. agregar, Dale pero solamente en términos de plantearlo porque me disparó la conexión, que es la siguiente. En uno de los capítulos pone como el acento en, que me pareció muy interesante, que pasa todo el tiempo, que es ¿por qué sabemos cosas que no podemos hacer? Ahí Muy dice bueno. él, hay una brecha. Ujú. Bueno, y lo conecté un poco con la investigación de incidentes. Cuando en muchas investigaciones de incidentes decís, che, viste que hay como un apartado que es, ¿la persona estaba capacitada respecto de lo que hizo mal? Sí. Sí. ¿Y qué hizo? No pudo hacer lo que sabía que tenía que hacer, para conectarlo con lo de Perfecto. Carlos. ¿Y por qué no pudo hacer lo que sabía que tenía que hacer? Y ahí es donde quizá haya algún tipo de emocionalidad que ocurre ahí que no te permite, hablemos de la detención de tareas. ¿Por Sí. qué la famosa política de detención de tareas, hemos dicho tantas veces, no funciona o no funciona como se esperaría que funcione?
¿Qué pasa cuando tenés una tarea desde un punto de vista emocional? Esa es como la línea que quería tirar con la gestión de riesgos, Muy bueno. que es, no sé si puedes gestionar un contexto emocional, probablemente sí, desde el liderazgo, bajando estos mensajes muy claros de, che, no solo tenés que detener, tenés que saber cómo continuar y empoderar a la gente para que lo haga, para gestionarlo desde un punto de vista cultural y no perderte. Pero evidentemente hay algo que aparece desde el punto de vista instintivo emocional que dice, mejor no lo hago esto, aunque sé que debería hacerlo. Es súper interesante esto que traes. De hecho, en el libro habla con otros ejemplos, pero voy a intentar hacerlo con lo de suspensión de tarea. Uh-huh. Menciona que el líder conecta hechos con emociones con comportamientos. Okay. O sea, hace como esa conexión. Tiene que ser lo suficientemente hábil para poder conectar estos 3 puntos. Entonces, el comportamiento es no detengo la tarea. No detengo la tarea. Es un ejemplo, ¿no? Sí. No detengo la tarea. Entonces es entender por qué no detiene la tarea. Entonces voy a buscar un hecho. No sé, alguien detuvo la tarea y fue sancionado. Alguien detuvo la tarea y no le descontaron. Alguien detuvo la tarea y lo echaron de la compañía. La emoción, miedo. Absolutamente negativa. ¿No? La emoción, miedo. Entonces, esa relación en el vínculo con la gente, o esa relación que pretende el autor con respecto a conocerlo un poco más, entender a ver emocionalmente y gestionar la emoción tanto propia como del colaborador, bueno, hace justamente que sea este liderazgo 360. Poder conectar estos 3 puntos, bueno, exclusivamente lo vas a poder hacer si podés tener ese vínculo un poco más profundo con las personas, no es solamente tener Buenísimo. Y además porque está demostrado que hay una brecha que no se ha cerrado entre lo que la organización considera que las personas saben que deben hacer y no hacen. Claro. Esa brecha permanece todo el tiempo, aparece en las investigaciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, La idea de incorporar a la investigación de eventos cómo era el contexto emocional en el que ocurrió el evento, que claro, es una pregunta que empieza a caerse de madura. uh-huh. De Víctor con este pequeño desagregado Sí. que hizo a partir del libro, dice emoción, miedo. Pero bueno, hay que llevarlo en términos científicos a la investigación de un evento y por decir, el contexto emocional que se ocurría durante ese evento era este. Claro. Es un desafío que entiendo yo que viene, digamos. Porque esas investigaciones tienen la estructura del saber solamente. Total. Perfecto. Ese es el y punto. no la del sentir. Sí. No, buenísimo. Y por otro lado, si vas a incorporar la distinción de la emoción en las investigaciones, decir que alguien tiene miedo de algo, Bueno, sí. hay que te gestionar, pone en un sentido de Implica- vulnerabilidad que no todos están dispuestos a... No, y además implica una madurez reconocer eso. Claro. Que si en una organización hay miedo es porque esa madurez no existe. O sea, es que como Claro. el huevo o la gallina. Tengo un tema más de emociones y después vamos, para mí, al último tema. Venga. Habla un poquito de la teoría de las emociones. Dice, emoción, y esto me gustó. Dije, viste que la definición de emociones es como en algún punto como la de cultura, en el sentido que te dice, elijamos de qué vamos a hablar. Por eso yo digo, cuando hablamos de cultura, llegó a grupo, llegó a contexto, Sí. yo sé que es un montón de cosas más, Sí, sí. que hay infinidad de dimensiones y de abordaje, pero semanticemos hasta acá. Y me gustó lo que dice, que él dice, emoción es igual a experiencias pasadas, más contextos, más intensidad. Sí. ¿No? Que no dice que es de él, dice que es la teoría de las emociones. Y me gustó esto, dice, cuando vos no tenés en tu chip, en tu carpeta, en tu archivo mental, experiencias pasadas, la emoción gana en intensidad. Claro. Pone el caso de la pandemia. Claro. Dice, cuando viene la pandemia, viene el confinamiento, todos buscamos en nuestro archivo mental y no teníamos experiencias de haber vivido un confinamiento. Con lo cual, el volumen emocional, sobre todo, ganó en intensidad. Claro. Todo se puso picante. Y yo decía, Bueno, está buena qué la bueno distinción. porque aparte de esto de construir la experiencia. Que, Claro, bueno, funciona. Es más, a veces tenés la experiencia negativa de que no sé, lo que decía Víctor, me Sí. sancionaron, listo, ni loco. No, ya está. Bueno, yo decía, esto funciona en la dirección opuesta también. O sea, Claro. que si gano en experiencias, bajo en intensidad, Exactamente. literalmente. Exacto. Bueno, eso me gustó. ¿Viste? Dije, mirá, acá hay una punta como interesante. El tema me parece central, el de construir experiencias que sean positivas, porque en general las investigaciones te relacionan con lo negativo, con lo que ocurrió negativo, Sí. y en ese sentido,
si la experiencia positiva condiciona un nuevo contexto emocional para tomar decisiones distintas, es, acompañar a la gente a hacer las cosas bien hechas y decirle, esto que hiciste está bien, ¿no? Es el camino por el que hay que ir. Sumar ese tipo de experiencias para que el contexto empiece a cambiar. Me parece esto de que tenga dos ida y vuelta polar, digamos, central. Tenés que tener experiencias positivas para saber que esa decisión que vas a tomar esté alejada del miedo y esté conectado con una experiencia constructiva, ¿no? Extraordinario. Liderazgo 360. Bueno, Bueno, genial. nos veremos pronto. Gracias. Bien, gracias. Gracias, Víctor.